Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo webinar del programa Jóvenes de Guazocop titulado Introducción a las cooperativas de trabajo. Mi nombre es Marta Lozano Molano y soy la presidenta de la Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro, Guazocop, que trabaja con la economía social y solidaria y las industrias creativas y culturales para generar impacto positivo en el medio rural. La cooperativa centra sus esfuerzos en cooperar y desarrollar proyectos para la transformación social del medio rural, promoviendo el liderazgo participativo por medio de métodos creativos. Jóvenes con dos S es un programa para el fomento de la economía social y solidaria, de ahí las dos S, de social y solidaria, en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo al ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Este programa dio comienzo en 2021 con la financiación del Instituto de la Juventud de Extremadura y tuvo una gran acogida tanto a nivel extremeño como a nivel nacional e internacional. Todas las herramientas que se produjeron en la anterior edición, como la guía Jóvenes, los webinars y los podcasts, están disponibles en nuestra web jóvenes.org. Esta nueva edición de 2022 viene cargada de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el año, tanto presenciales como virtuales, por lo que les propongo que si no quieren perderse ninguna, estén atentos y atentas a nuestra página web del proyecto jóvenes.org y a las redes sociales, tanto del proyecto como de Guazocop. Hoy nos acompaña una invitada muy interesante y que sin duda tiene mucho que ofrecer. Es Ana Olveira, investigadora y consultora en economía social y solidaria y socia cooperativista de Abeluria Sociedad Cooperativa Gallega. Ana es diplomada en Relaciones Laborales y máster en Gestión y Dirección Laboral en la especialidad de Gestión Sociolaboral por la USC, donde está finalizando su doctorado, casi lo tiene ya. En el ámbito académico es investigadora adjunta del Centro de Estudios Cooperativos CEGOP y forma parte de la red de jóvenes investigadores REGIES. Forma parte del equipo de Abeluria, donde trabaja como consultora, investigadora y formadora en economía social. Desde junio de 2019 es presidenta de la Unión de Cooperativas Espazocop. Bienvenida, Ana. Hola, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan estupenda y por este programa. Bueno, muchas gracias a ti. Estamos encantados y encantadas de que nos puedas acompañar. Además, bueno, una persona tan experta como tú en cooperativas y en economía social es una suerte para nosotros y nosotras que hoy nos vayas a desvelar todos los misterios de las cooperativas. Pero antes de eso, queremos conocerte un poquito mejor. Cuéntanos, Ana, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo, como bien indicabas, está formado por básicamente tres pilares, ¿vale? O sea, tenemos tres patas, o mi trabajo tiene tres patas. Por un lado está la parte de investigación, que la hago sobre todo en la universidad, pero también dentro de la cooperativa. De hecho, tenemos una línea de actividad que tiene que ver con investigación social y estamos aportando desde fuera fuera de la academia, digámoslo así, esa necesidad de ver qué es la economía social, para qué sirve y también analizar cada una de sus familias o incluso algún trabajo de investigación de impacto, ¿vale? Después, por otra parte, está la parte de consultoría, que en lo que hacemos en la consultoría es acompañar a otros proyectos de economía social. Nuestros clientes mayoritariamente son o bien administración o bien empresas de economía social o grupos promotores, es decir, personas que quieren poner en marcha su iniciativa de economía social y que necesitan una compañía en ese camino, ¿vale? Lo que solemos hacer es, tanto yo como mi socio, Alex, en este caso, que es el otro consultor en economía social, acompañarlas en ese primer proceso, pues cómo tienen que hacer los trámites, analizar su modelo de negocio, ver en detalle cuál es la forma cooperativa o otra forma de economía social que le puede encajar mejor, etcétera. Y después, por norma general, los seguimos acompañando a lo largo de la vida de la entidad que se crea, ¿no? de la nueva entidad que se crea. Y después, por último, la parte de formación, tiene que ver con formación, divulgación, pues es algo de lo que estoy haciendo yo aquí, es decir, comentar o decir o explicar qué es la economía social, ¿vale? Pero también en otros ámbitos, sobre todo ligados también a los otros anteriores, al de consultoría y al de investigación. Nosotros en la cooperativa decimos que queremos ser el aro de la cadena, ¿no? Que unimos distintos sectores, bien sea de dentro de la economía social, mayoritariamente, o si no de la sociedad en general o de la universidad, de la academia, también con lo que son las entidades de economía social.
Bueno, eso es una cosa muy importante, ¿no? Esa cooperación, esa creación de sinergias, ¿no? Para que, bueno, no estamos solas y solos en en el mundo, ¿no? Entonces, qué menos Efectivamente. que ponernos de acuerdo y cooperar cuando es necesario y cuando nos apetece. Sabemos que no existe una única vía para alcanzar un objetivo, ¿no? Cada persona sigue su propio Ujú. recorrido, pero cuéntanos, ¿cuál ha sido tu recorrido hasta llegar al punto en el que te encuentras ahora mismo? Vale, pues tengo que decir, bueno, yo empecé estudiando en la Universidad de Relaciones Laborales, como muy bien decías, casi un poco de rebote. Quiero decir, muchas veces cuando somos jóvenes, estamos recién, bueno, acabamos el instituto, la universidad, bueno, selectividad y demás, pues la BAU ahora que no es Sí. selectividad, pues realmente no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces yo me incliné por las relaciones laborales porque sí es cierto que siempre me llamó mucho la atención las relaciones que existen entre los trabajadores, las empresas y demás. Y como que me sonó un poco bien, o sea, realmente. ¿Eh? Entonces empecé bueno, siempre fui también después poniendo en práctica todo lo que estaba aprendiendo, siempre en el ámbito social o en el ámbito de las asociaciones, porque siempre estuve muy ligado a distintas asociaciones, bien fueran culturales o de otro ámbito, ¿vale? Aquí bueno, existe una figura que son las comunidades de montes, entonces digamos que en mi pueblo siempre había pues había mucha labor social a ese nivel, mucho asociacionismo, entonces siempre estuve muy ligada a esa parte. Después pues terminé la carrera, empecé en el mundo laboral, tuve bastantes oportunidades, sobre todo fuera del ámbito de la economía social, tengo que decirlo, pero en el año 2006 aproximadamente, 2006-2007, lo que hice fue volver un poco a los orígenes. Volví a la universidad, me hice el máster, en aquel momento era un máster nuevo que acababa de salir lo que era, bueno, se acababa de aprobar Bolonia, lo que eran el nuevo espacio de educación. Entonces volví a la universidad y decidí darle un giro también a mi vida en cuanto a lo profesional, porque sí es cierto que siempre estaba ligada a todo lo que tiene que ver con el asociacionismo, el tercer sector, pero desde una perspectiva que no era de profesionalización y dije, ¿por qué no desarrollarme profesionalmente aquí? Porque realmente existe mucho trabajo. Entonces ahí empecé a trabajar con asociaciones ya de una forma más profesional, ¿vale? Después me acerqué al mundo del cooperativismo, fue cuando conocí las cooperativas de trabajo, sobre todo, descubrí, la verdad es que un guante, o sea, para mí era el cooperativismo de trabajo era un guante y empecé trabajando para otras cooperativas, es decir, contratada en el ámbito de las cooperativas de trabajo, hasta que decidimos formar nuestra propia cooperativa. Bueno, yo estuve trabajando también como socia en otra cooperativa y en el año 2018 decidimos pues poner en marcha Arrancar a Beluria, ¿no? Porque realmente ya estaban, o sea, a mí ya me estaban requiriendo trabajos ya como consultora especializada en este ámbito, a mis otros socios también, tanto en el ámbito de la comunicación, que es el ámbito que llevan Rebeca y Cristina, como en el ámbito de la consultoría empresarial, y quería ligarlo también al ámbito o compatibilizarlo con toda la parte de la investigación. Y la verdad que fue un camino que fuimos escogiendo y que fue fluyendo, ¿eh? O sea, no fue, digamos, como nada muy preparado, muy pensado, sino que fue fluyendo, fue a donde nos vino a llevar, nos vino a traer la vida, básicamente. Pero muy contentas desde que está bueno, desde que formamos la cooperativa, porque realmente lo que te comentaba, para nosotros fue casi como un guante, porque nos permite poder desempeñar todas aquellas funciones o todos aquellos trabajos que realmente más nos gustaban o más más queríamos profundizar y elegir nosotras mismas cuáles eran esos caminos. La verdad es que, bueno, podríamos hablar horas y horas de las bondades de la flexibilidad de las cooperativas, ¿no? Para la vida moderna. Pero la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque me gusta mucho hablar con personas que trabajan en la economía social y sobre todo cooperativistas, ¿no? Y ver cómo han llegado, ¿no? A la cooperativa, ¿no? Que muchas personas sin proponérselo, ¿no? O incluso sin conocerlas llegaron a ese camino, ¿no? Precisamente porque compartían esos principios y valores, ¿no? Que al final de eso se trata, ¿no? Encaja con tu visión de la vida pues es que, como tú dices, como anillo al dedo, como un guante, ¿no? Sí. Entonces ahí encaja perfectamente y dice, pero si es que eso, si es que existe, ¿no? Pues sí, existe.
Así Sí, que es una fórmula empresarial, en este caso son fórmulas empresariales que acompañan a proyectos de vida. Yo siempre digo así, sí. lo defino así, es decir, tú tienes un proyecto de vida con unos valores, unos principios, unas necesidades y en este caso la fórmula empresarial se adapta. O sea, no deja de ser buscar cuál es pues el abrigo que te queda mejor ese día por la mañana. Pues en este caso buscar cuál es la fórmula empresarial que mejor se adapta a tu forma de hacer y a tu forma de entender la empresa. Sí, desde luego que aprovecho la oportunidad, ahora que dices eso, para las personas que nos puedan estar escuchando, que están pensando en que tienen una idea, quieren lanzarse ya a constituirse, ¿no? Y a lo mejor no saben exactamente bajo qué figura jurídica, ¿no? Porque, bueno, al principio todo es como muy abrumador, ¿no? Tienes tu idea, madre mía, ahora vienen los papeles, ¿no? Es como demasiadas cosas. Que de verdad que se sienten a pensarlo, que reciban consejo, pero que también piensen en las opciones, ¿no? Porque desafortunadamente muchas veces cuando se recurre a ciertos asesoramientos, ¿no? No te ofrecen o no te ponen, ¿no? digamos, encima de la mesa todos los tipos de organizaciones que hay, ¿no? Y a veces las cooperativas no se plantean por a veces desconocimiento o por las razones que pueden ser, que a pesar de eso, que bueno, existe la ley, está la página web del registro de cooperativas, hay información, si no estamos Guazocop o si no está Beluria también, o sea que las personas que nos escuchen que se animen y que aunque no a lo mejor no se la planteen en un primer momento de esas personas a lo mejor que las están asesorando, que le den una oportunidad y que la consideren, que la Y sobre consideren. Luego todo ya, que reflexionen sobre ese modelo de organización, porque al final son modelos de organización. Y sí. realmente, yo sé que hay muchas asesorías, hay muchos espacios de emprendimiento que no informan de las cooperativas porque, por No. ejemplo, no lo conocen. Bueno, O y de de las las fórmulas, sociedades laborales ni hablamos, ¿no? Eso ya nada, son, sí. no están en el mapa Claro, directamente, yo ¿no? diría incluso que prácticamente cualquier fórmula de economía social, ¿vale? Digamos que Sí, son las grandes desconocidas. También es cierto que no somos la fórmula más rápida a la hora de constituir, ¿vale? Eso también es cierto. Pero yo creo que cada vez que queramos poner en marcha un negocio, debemos hacer esa pausa y esa reflexión. Es sí, cierto que muchas veces decimos, pues tengo una idea y tiene que salir ya. Bueno, no, vamos a hacer una pequeña reflexión. Estamos hablando claro. de un mes, o sea, tampoco no estamos hablando de No, bueno, claro. claro, pero estamos hablando de un mes, estamos hablando de un espacio de tiempo que sí que sería bueno, que es bueno tanto para el proyecto como para después la organización de ese proyecto, ¿vale? Entonces, creo que yo siempre invito a esa reflexión. Vamos a valorar el modelo de negocio y vamos a valorar cómo queremos organizarnos para llevar a cabo ese modelo de negocio. Creo que es imprescindible para después ponerlo en marcha, porque ese tiempo que vamos a analizar o que vamos a ocupar en esa reflexión previa, después nos va a ayudar que la puesta en marcha sea mucho más rápida, porque no vamos a tener Sí. dudas, ni tampoco vamos a tener que hacer o inventarnos fórmulas de organización diferentes a las que realmente ya estamos, bueno, pues ya estamos en la que ya estamos inmersas. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en nuestro caso, al principio, bueno, pues no sabíamos muy bien, ¿no? Sabíamos que queríamos una cosa igualitaria y demás, ¿no? Al final estábamos un poco entre cooperativa y sociedad laboral, estábamos, ¿no? Como vas pasando como pantallas, ¿no? Vas pasando filtro, 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 y se quedó la cosa entre una cosa y otra, y bueno, pues al final, en nuestro caso, nos decantamos por cooperativa, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, también las sociedades laborales es un formato muy interesante. Son Sí. nuestras primas hermanas, las sociedades laborales. Y la verdad, lo que tú dices, merece la pena pararse a pensar qué es lo que más te conviene y si es lo que te conviene, bueno, pues por un papelillo o dos más que hay que hacer, que tampoco es mucha cosa, oye, es tu vida, ¿no? Que es un proyecto de futuro, no solo de Sí. presente, ¿no? Entonces, que no te duela la cabeza mañana tampoco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Además que vas a pasar a formar parte de una familia que ahí sí que nos reconocemos. Yo creo que Sí, en el ámbito de la economía social casi todas las empresas nos reconocemos como partes del mismo todo, ¿no? Del mismo todo sí, de la economía social. Y sí es cierto, bueno, a mí lo que más me toca de cercanía es todo lo que tiene que ver con el cooperativismo, pero tengo que decir que con las otras familias, bien sean cooperativas agrarias, bien sean sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, la verdad es que la sintonía es muy, muy, muy grande. Entonces, sí. estamos hablando en el mismo idioma y estamos hablando con empresas que realmente ponemos a las personas en el centro y que realmente tenemos unos valores, con lo cual no nos resulta extraño, no estamos sentados en una mesa con personas diferentes que nos resulta extraño trabajar con ellas o difícil trabajar con ellas, todo lo contrario.
Estoy totalmente de acuerdo. Es una cosa que estamos en sintonía, ¿no? Vibramos en la misma frecuencia y desde luego que nos entendemos, ¿no? Y nos caemos mucho mejor, hay que decirlo, ¿no? Sí, Yo sí, cuando alguien es sí. cooperativa me cae mejor. Que no creo que no lo son, no me caigan bien, me caen bien, pero si es cooperativa, mejor. Sí, porque al final trabajamos de una forma determinada. Claro, por eso estamos, ¿no? Vemos la vida del mismo color, ¿no? Entonces Efectivamente. eso siempre gusta, ¿no? Encontrarse y reconocerse. Ujú. Ana, hoy estás representando a Beluria y también a Espazocop. ¿Cuáles son vuestras funciones? Vale, pues como te decía, en Abeluria nos dedicamos a la parte, bueno, a las dos líneas de trabajo que yo os comentaba, de las que yo participo, la investigación y la consultoría en economía social, pero tenemos otra tercera pata. La tercera pata dentro de Abeluria es la comunicación. Tenemos dos especialistas en comunicación, tanto en comunicación de organizaciones como incluso en comunicación online y de redes sociales, y digamos que también acompañamos a las entidades, sobre todo entidades de economía social o en el ámbito de la economía social, a comunicar, bien sea dentro de sus propias organizaciones, ¿vale? Estamos hablando de comunicación interna, de cómo hablar internamente o de cómo comunicar internamente y demás, pero también de cara a la sociedad. Una de las labores que tenemos en Abeluria y que sí que es uno de los trabajos que más nos gustan es divulgar, ¿no? Divulgar la economía social y poner en valor nuestras propias entidades. Entonces acompañamos bien sean administraciones o otras entidades de economía social, a hacer esa labor de comunicación. Y dentro de Spazocop, Spazocop es una unión de cooperativas, es decir, es una asociación empresarial que lo que persigue es, por un lado, defender los intereses de las cooperativas, ¿vale? Y por otro, dar servicio y representación a las entidades que son socias. Es decir, por un lado, la parte de los servicios, pues llevamos a cabo desde formación específica, desde acompañamiento, aceleración de proyectos y demás, y después por la parte de representación de las entidades, lo que hacemos es representar, hacer de lobby, así como suena, de lobby delante de las administraciones o delante de otros agentes políticos o sociales que realmente, pues que realmente tenemos que poner nuestra voz para defender a las cooperativas que son socias y las que no son socias de Spazocop, para que se respeten nuestros derechos y se nos tenga en cuenta. Por ejemplo, pues para que se nos tenga en cuenta a la hora de vamos a convocar una subvención, pues que no dificulte en ningún momento que las cooperativas podamos acceder a esa subvención en igualdad de condiciones que el resto de las empresas, porque sí es cierto que hablábamos de que no somos muy conocidas en el ámbito del emprendimiento y a veces también dentro de la administración o dentro de otros espacios tampoco no somos tan conocidas. Entonces es cierto que tenemos nuestras peculiaridades y pues que velamos para que esas peculiaridades y para que esos principios de la economía social, del cooperativismo en este caso, pues se respeten y se tengan en cuenta cuando se hacen convocatorias o necesitamos alguna cuestión en concreto, algún tipo de demanda y demás. Me imagino que todos esos objetivos que os planteáis los realizaréis, los pondréis en marcha, ¿no? El alcanzarlos a través de distintos proyectos. ¿Con qué proyectos estáis trabajando Pues actualmente? mira, te voy a hablar ya casi de los proyectos de Abeluria, si te Sí, parece. Digo porque si no nos echamos aquí sí, sí, el sí. podcast o el webinar, ¿vale? De todas formas, sí que os aconsejo que podáis acceder a la página web de Spazocop si queréis ver en qué estamos inmersas en esa vertiente, que la página web es www.espazo.coop de cooperativa, ¿vale? En Abeluria ahora mismo pues estamos, por un lado, estamos llevando a cabo proyectos de acompañamiento en el ámbito del emprendimiento. El más destacado y el que más nos gusta es el que hacemos con Guazocop y con Tandem Social, que es el Olimpio Emprende, ¿vale? Es un proyecto destinado o pensado para mujeres que quieren poner en marcha o que acaban de poner en marcha su entidad de economía social, y lo que hacemos ahí es acelerar ese proyecto, es decir, bien sea, si lo quiere constituir, pues acompañar en todo el proceso de constitución, y si ya acaban de ponerlo en marcha, pues darle esa formación extra para acelerar ese proyecto y que tenga realmente o que genere realmente mucho más impacto y que sea
pues que darte como esas vitaminas, ¿no? Para arrancar definitivamente ese impulso definitivo. La verdad es que es uno de los proyectos con el que estamos más contentas, pero también trabajamos en otros proyectos como puede ser el IESGA, el Laboratorio de Innovación y Economía Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Tenemos también en marcha distintos cursos de formación o de acompañamiento en otros espacios como pueden ser institutos, observatorios de empleo. Somos tanto, bueno, llevamos también una parte de lo que sería la red Eusumo, que es una red también de acompañamiento a entidades de economía social. Estamos también con nuestras energías puestas ahí y también dentro de lo que es la comunicación pues estamos acompañando, bien sea, os comentaba antes, otras ideas de economía social, o pueden ser los grupos de acción costera o bueno, algunos grupos de acción costera, pero también a entidades a divulgar lo que es la economía social. Por ejemplo, ahora dentro de la capitalidad de economía social de Santiago de Compostela vamos a hacer todo lo que tiene que ver, o vamos a acompañar todo lo que tiene que ver con la gestión de redes y demás ligadas a la capitalidad. Con lo cual, bueno, tenemos muchos frentes, digamos, Sí, muchos frentes abierto. abiertos, sí, muchos frentes abiertos, pero todos en el ámbito de la economía social y acompañando sobre todo otros procesos. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Bueno, ya luego más adelante te preguntaré por dónde podemos seguiros para seguiros la pista en redes sociales y demás. Yo siempre recomiendo seguir en redes sociales a las distintas entidades de economía social y a Beluria es una cuenta para seguir, ¿eh? Porque pone un contenido muy interesante y informa y además entretiene. Así que, ¿qué más se puede pedir? Gracias. No podemos pedir más. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en harina con las cooperativas, porque hablamos mucho de cooperativas. Hablamos de que se conocen, pero que se desconocen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sentarnos aquí en la mesa, Ana y yo, a comentar exactamente qué son las cooperativas, un poco las pautas para conocerlas un poquito mejor. Así que cuéntanos, ¿qué es una cooperativa de trabajo? Vale, una cooperativa de trabajo, primero, es una empresa, ¿vale? Es importante, es una empresa de autoempleo, es decir, donde las personas se juntan para generar su propio puesto de trabajo y generarlo de forma conjunta. Es decir, no son distintos profesionales que se juntan para trabajar cada uno por su parte, sino que no, lo que se va a hacer es montar una empresa de propiedad conjunta, es decir, todos y todas vamos a ser dueños de esa empresa y vamos a generar nuestros puestos de trabajo. Puede haber distintas líneas como tenemos nosotros, es decir, nosotros tenemos la línea de consultoría, la línea de formación, la línea de investigación, comunicación, pero realmente es una única empresa, ¿vale? Y donde todas las personas trabajamos y dirigimos esa empresa. ¿Cuál es la peculiaridad o lo diferente o lo más novedoso? Que no es tanto, las cooperativas de trabajo existimos desde el siglo XIX, tampoco no es una cuestión del otro día, que la dirección es conjunta. Es decir, que las decisiones importantes las tomamos conjuntamente y en asamblea. Eso no quiere decir que para comprar un paquete de folios nos reunamos en la asamblea, ¿vale? Pero sí es cierto que las líneas estratégicas, el plan estratégico, la aprobación de las cuentas, lo hacemos entre todas las personas. Y da igual cuál sea el puesto o la responsabilidad que tengan esas personas. De hecho, normalmente lo que suele existir, sobre todo en cooperativas más grandes, es dos organigramas. Por un lado, el organigrama societario, es decir, el que organiza o el que dice cómo funciona la cooperativa en cuanto a presidencia y representación de la cooperativa y demás. Y por otro lado, el organigrama funcional, que es el que dice donde se recoge cuáles son las responsabilidades de cada persona como trabajadora, ¿vale? Que no tienen por qué coincidir y muchas veces no coinciden el uno con el otro. Entonces, básicamente eso es una empresa donde los dueños son los trabajadores y las trabajadoras, ¿vale? Y donde decidimos conjuntamente. Eso en realidad es la esencia, ¿no? Porque es de trabajo asociado, entonces para ser, o sea, eres socia y eres trabajadora. Yo siempre pienso en los sombreros, ¿no? A veces estamos, yo que sé, estamos en la cooperativa, en WhatsApp, venga, hablamos de varias cosas, ¿no? Ahora sombrero de socia, ahora sombrero de trabajadora, ¿no? Porque Sí. a veces
yo soy, por ejemplo, presidenta en mi cooperativa. Soy presidenta, pero a veces pues me toca, yo qué sé, el trabajo raso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como trabajo de la cooperativa, pues, y al revés, ¿no? Entonces siempre hay que tener como los dos sombreros y decir, a ver, esta decisión es de socia, vale, y esta es de trabajadora. Bueno, al principio lo teníamos un poco como que separar, ¿no? Porque era como, vale, ¿qué es de socia y qué es de trabajadora, ¿no? Yo siempre digo que la cooperativa tiene autonomía como entidad también, ¿no? Entonces, alguien tiene que mirar por el bien de la cooperativa, por el bien de la empresa, es decir, que la empresa funcione correctamente, ¿vale? Y después tenemos que mirar por el bienestar, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras, que al final somos los socios y las socias, ¿no? Es cierto que esa dualidad a veces puede llegar o llevarnos a conflicto, ¿vale? Pero eso también ahí es cuando decimos que las personas estamos en el centro de las decisiones. Y te pongo un ejemplo muy claro, que por desgracia, bueno, pues se tuvo que hacer valer tanto en la crisis que estalló en el 2008 como ahora en la pandemia, ¿vale? O con la llegada del coronavirus. Muchas empresas que tienden a maximización de beneficios, ¿vale? Cuando hay algún tipo de conflictividad o cuando hay algún tipo, bueno, pues cuando las cosas no van bien del todo, una de las primeras medidas que se toma es la de despedir a trabajadores y trabajadoras. ¿Vale? Porque los números no dan o porque no dan tanto los números. Pueden ser cualquiera de las dos fórmulas. ¿Vale? En las cooperativas de trabajo, cuando esas situaciones también existen, evidentemente, no todo es de color de rosa, pero lo que hacemos es poner a las personas en el centro cuando vamos a tomar esas decisiones. ¿Cómo? Pues muchas veces lo que decidimos es que en vez de recibir un salario, un anticipo societario, que es como se llaman en las cooperativas, una nómina, lo que sería, podemos equipararlo, entre comillas, así a una nómina, ¿vale? Pues en vez de ser de X dinero, la vamos a reducir. Y la vamos a reducir todos proporcionalmente y todas proporcionalmente para que podamos seguir manteniendo los puestos de trabajo. Es decir, la cooperativa tiene que seguir siendo viable, la empresa tiene que seguir siendo viable, pero al mismo tiempo mantenemos los puestos de trabajo que tenemos dentro de la cooperativa, porque lo importante aquí son las personas. En otros casos, por ejemplo, puede haber jubilaciones anticipadas o puede haber excedencias para personas que pues, están en una situación a nivel personal diferente, ¿no? Pero sí que se toman como esas decisiones, no son tan traumáticas como las empresas que tienden a maximizar beneficios, ¿vale? Que para mí es la gran diferencia, porque nosotros operamos en el mercado, es decir, seríamos empresas mercantiles también en cuanto a ese nivel, y somos empresas de capital en cuanto hay que poner capital también para formar parte de una cooperativa. Claro, al fin y al cabo, ¿no? Son decisiones que se toman, ¿no? No es una decisión impuesta, sino que se toma entre todas las personas que son socias trabajadoras, ¿no? de la cooperativa. Y hablamos de trabajo, pero ¿qué es exactamente la actividad cooperativizada? Que parece una palabra como muy difícil, luego en realidad es muy sencillo de entender, ¿no? Pero parece como, ¿no? Como muy desconocida. La actividad cooperativizada, ¿qué es? Pues es el trabajo que se realiza dentro de la cooperativa. Es decir, imaginemos que en vez de una cooperativa estamos hablando de una SL, pues una SL que se dedica a que tiene una tienda de ropa, pues es la venta de esa tienda de ropa, ¿vale? O la compra al por mayor para vender después. O sea, eso sería la actividad cooperativizada en el caso de la cooperativa. ¿Qué pasa? Que en este caso lo hace cada una de las personas socias, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, la actividad cooperativizada es la que hago yo, la que hacen mis socios, o en el caso vuestro de Guazo, igual. La actividad que hacéis vosotras como personas socias es vuestro trabajo, ¿vale? Entonces, el trabajo de las personas es la actividad cooperativizada y lo hace la cooperativa, es decir, quien factura, quien después es la cooperativa, porque nosotros somos trabajadoras de esa cooperativa, básicamente. No tiene más mérito, es que no tiene... Es muy complicado, pero a veces no se entiende, ¿no? Comentábamos, ¿no? A veces que cuando no se entienden muy bien cuándo son las cooperativas, ¿no? Porque, bueno, es un tipo específico, una manera, son como son, ¿no? No es ni diferente a, ni es como somos, ¿no? Nuestra propia naturaleza, ¿no? Y muchas veces no se entiende ese hecho de que la actividad cooperativizada la presta la cooperativa, ¿no? Da ese servicio a terceros. En este caso, que eso es importante también, que es a terceros, y que las personas socias prestamos servicio con la cooperativa, ¿no? No a, como tú decías, ¿no? A un grupo de autónomos que se juntan y no es eso. En este caso lo que hacemos es trabajar y el trabajo es de la cooperativa, es decir, claro.
creo que muchas veces se le da más vueltas a lo que somos las cooperativas que a otras fórmulas empresariales. A nadie le preguntan a una SL cómo se gestiona internamente, ¿vale? En este caso, si imaginémonos que es una SL de un fotógrafo, una fotógrafa, ¿vale? O un grupo de fotógrafos. En este caso, contratan un servicio de fotografía y lo hace, en este caso, la SL. Bueno, pues lo hace la SL, la empresa. Da igual que sea A, B o C, es decir, que sea dueño de la empresa o que sea un trabajador que tiene contratado la empresa. Lo que va a hacer es, en este caso, la SL, pagar. En el caso de las cooperativas es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que quien va a ejecutar ese trabajo es socia de la cooperativa normalmente, porque las cooperativas mayoritariamente, los trabajadores y las trabajadoras somos socias de la empresa, muy mayoritariamente. Entonces, quien va a prestar ese trabajo al mismo tiempo es dueño de la cooperativa, de la empresa, pero nada más, o sea, no hay ninguna diferencia a ese nivel. En cuanto, porque la organización del trabajo también es conjunta, es decir, es la empresa quien organiza el trabajo, es la empresa, la cooperativa en este caso, quien decide o donde se decide quién va a ir a cubrir esa sesión de fotos, ¿vale? Es decir, en vez de tener un empresario o una empresaria cabeza visible, nosotros lo que tenemos es un conjunto de personas que deciden de forma ordenada, ¿vale? Y que normalmente lo que suele haber es, por ejemplo, en vuestro caso existe una presidenta, ¿vale? En el caso de Abeluria, por ejemplo, tenemos la figura de la gerencia, pero eso, de administrador único, ¿vale? Eso, dependiendo de cada ley de cooperativas, se puede o no se puede llevar a cabo. O el número de personas socias, porque también existe limitación con respecto a eso. Pero es la cooperativa quien decide, con lo cual la actividad cooperativizada es la actividad de la cooperativa, es a qué se dedica la empresa en este caso. Efectivamente. ¿Y quién puede ser una persona socia trabajadora de una cooperativa? Cualquier persona que tenga capacidad de obrar, es decir, que no tenga limitadas pues sus capacidades a la hora de trabajar. Si puedes trabajar en otra empresa, tú puedes montar tu propia cooperativa, para que nos entendamos. Tenemos que ser mayores de 16, no llegar o no cumplir los requisitos para la jubilación, no estar jubiladas, y en ese ámbito que es muy amplio, en ese ámbito de edad, cualquier persona puede formar una cooperativa. En Galicia el requisito es que como mínimo sean 2 personas socias. La verdad es que no sé si en Extremadura tenéis las microcooperativas funcionando. Sí, tenemos las cooperativas especiales, que es con 2 personas, y luego la ley, digamos, general, ¿no? Que son mínimo 3. Entonces depende de a qué ley te quieras acoger. Vale. Nosotros, por ejemplo, está todo en la misma ley y aquí como mínimo tienen que ser 2 personas, ¿vale? Con capacidad de obrar, mayores de 16 años. Es el requisito que se pida y que pueda poner a disposición o que tenga la capacidad de poner el capital social. Es decir, igual que para cualquier otra empresa, para montar una cooperativa tenemos que hacer una aportación de capital y esa aportación de capital, en nuestro caso, en el conjunto de las aportaciones de capital tiene que ser como mínimo de 3.000 euros. 300 euros si es cooperativa juvenil, porque aquí tenemos la figura de las cooperativas juveniles. 300 ¿vale? También. 300 justo. Entonces estamos hablando que un número, o sea, que en este caso, 2 personas de menos de 30 años, que sería cooperativa juvenil, con 300 euros entre las 2, podrían montar una cooperativa ya de trabajo. O sea que básicamente solo hay que tener ganas, ¿no? Y ese capital para invertirlo, porque cualquier persona con capacidad de trabajar, ¿no? Legal puede. Sí, yo digo que siempre lo más importante es la idea. Es decir, yo llevo mucho tiempo acompañando proyectos de emprendimiento y tengo visto ideas magníficas que no tienen recursos, a veces ni socias, ¿vale? Al final acaban encontrando esa persona o esas personas socias para ponerlas en marcha, ¿vale? Y acaban encontrando el capital, porque si la idea es buena, ambas es muy difícil que lo otro no venga. Y tengo encontrado proyectos, encontrado proyectos que tienen un grupo promotor importante, con dinero, pero la idea no es buena y fracasan. O sea, yo creo que para mí lo fundamental para montar cualquier tipo de empresa, en este caso, es la idea, tener una buena idea. Porque si o saber cuál es la necesidad que quieres cubrir y es que existe esa demanda. Pero si tú tienes una buena idea, realmente puedes montar cualquier empresa, en este caso una cooperativa.
Y en el caso de las cooperativas muchas veces se piensa, ¿no? Esas personas a lo mejor que no la conocen tanto, ¿no? Que cuál está relacionada con el voluntariado, ¿no? Por la cosa esta de la economía social, donde, bueno, existen otras figuras, esa figura del voluntario o voluntaria, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento de la remuneración? Porque existe la remuneración. Es un salario, básicamente. En las cooperativas de trabajo tenemos, los socios y las socias tenemos derecho a percibir mensualmente lo que sería el anticipo societario, que para que me entienda todo el mundo, lo que sería el equivalente a una nómina. ¿Vale? Esa nómina tiene que ser como mínimo, debería ser como mínimo el salario mínimo interprofesional, con lo cual estamos hablando de trabajo, ¿vale? De remuneración. Puede ser a jornada completa o a jornada parcial. Eso también depende de la relación que tenga con la cooperativa, es decir, de cuántas horas se trabaja en la cooperativa. Y esa remuneración no deja de ser, lo que pasa es que se trata como una nómina, como un salario, pero no deja de ser realmente los beneficios que estamos generando dentro de la empresa. ¿Vale? Y que tampoco no están interferidos si la cooperativa no es con ánimo de lucro, ¿vale? Que al final del ejercicio pues, se pueda cobrar aún a mayores esa parte de beneficios si no se reinvierte en la empresa. Efectivamente, claro, al final esa remuneración, ¿no? Que parece, pero ¿cómo es remuneración? ¿Cómo no puede ser? Claro, al final las personas están trabajando, entonces reciben pues esa contraprestación, ¿no? Es por el trabajo, un salario justo, ¿no? Una cantidad justa por el trabajo que hacen, ¿no? O sea que si en el caso de que existiesen en la cooperativa, yo qué sé, son 3 personas, dos están a jornada completa y otra a media jornada, pues lo proporcional, ¿no? Las que están a jornada completa recibirán lo que consideren que es la jornada completa y la que está a media lo que consideren que es media jornada, ¿no? Efectivamente, incluso en cooperativas mucho más grandes o que donde existan diferentes puestos o diferentes aportaciones, ¿vale? Puede haber diferentes anticipos societarios o diferentes salarios, si se me entiende así. Depende, normalmente, bueno, primero es una decisión de la asamblea, con lo cual aquí deciden los y las socias cuáles son, digamos, o cómo se va a hacer cómo se va a configurar esos anticipos societarios, pero normalmente lo que se suele tener en cuenta es el valor que se aporta a la cooperativa, es decir, cuánto valor aportas tú y cuánto valor es capaz, o sea, gracias a ese valor, cuánta ganancia es capaz de generar la cooperativa, ¿no? Para tener para configurar esos anticipos. Pero insisto, aquí hay tantas fórmulas como cooperativas existen, ¿eh? O sea, hay cooperativas donde los anticipos son todos iguales, es decir, son todos lineales porque pues, lo acordó así la asamblea. Hay otros donde realmente, dependiendo del puesto, porque hay una estructura más detallada, dependiendo del puesto, pues hay unas horquillas y ahí se decide. Y después sí que las retribuciones, el reparto de beneficios, para que se me entienda, ese reparto de beneficios al final de ejercicio es igualitario, es decir, lo reciben todos y todas de igual forma. Los hay donde hay más diferencias, ahí depende siempre del pacto que exista entre las distintas personas que formen la cooperativa. Eso es lo bueno que tiene la cooperativa, ¿no? También. Ese acuerdo, ¿no? Además con ese reglamento interno, ¿no? Que son esos estatutos en el que en caso de que exista un conflicto, ¿no? Lo que está en los estatutos es lo que en realidad, porque es el resultado de lo que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Para eso están las asambleas, siempre todo se puede, ¿no? No está escrito en piedra, siempre se puede evolucionar, ¿no? Pero siempre son cosas entre, ¿no? Que están puestas de acuerdo y no es una cosa tan difícil de pensar, ¿no? Que las personas se puedan poner de acuerdo, ¿no? Parece siempre, dice, madre mía, tomar decisiones y si no nos ponemos de acuerdo, hombre, a veces se pueden encontrar conflictos, pero en general tú con tus socias y socios estás de acuerdo, porque por eso te has hecho socia, ¿no? Independientemente de que luego en el día a día uno quiere comprar un paquete de folio y el otro dos, ¿no? Que es otra cosa. Sí, yo creo que hay tiene que haber dos cuestiones, ¿no? Y creo que esa parte sí que la tenemos que tener clara. Por un lado, tiene que haber un entendimiento en cuanto al momento vital de esas personas, ¿vale? Pongo un ejemplo para que se me entienda así muy rápido. Imaginémonos una organización donde algunas de las personas tienen hijos o hijas, se acaban de tener hijos e hijas, y para ellos o para ellas es importante estar pues, a la recogida del colegio, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y hay otras personas que lo que quieren es ganar cuanto más dinero mejor. Las dos aspiraciones son legítimas, ¿eh? O sea, yo aquí sí que no
no juzgo, es decir, a mí me parece igual de legítimo y seguramente si tú estás empezando tu vida, por ejemplo, no sé, y tienes el proyecto de vida, comprarte una casa o un piso, pues realmente necesites generar pues cuanto más ingresos mejor. Y sin embargo, si tú ya ese proyecto de vida lo tienes empezado y, como te decía, pues tienes hijos o hijas, a lo mejor lo que más te apetece es pasar ese tiempo con los niños o con las niñas o con las personas mayores o haciendo deporte, me da igual, ¿no? Sí. Entonces, unas personas pueden tener pues la necesidad de salir antes de trabajar y decidir que necesitamos una jornada de trabajo de 6 horas diarias, aspiración legítima, y la otra puede tener una aspiración de, pues yo quiero trabajar 10 horas diarias porque quiero tener un salario más alto, ¿vale? Entonces, son aspiraciones legítimas. Lo que tienen que estar es acorde. Cuando las aspiraciones están muy enfrentadas, ahí sí que puede haber problemas. ¿Qué pasaría? Y siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy gráfico. Si, por ejemplo, nos montamos una SL, somos 5 personas, cada una de nosotros puso 1.000 euros, ¿vale? Pero yo resulta, y nosotros trabajamos en esa SL, las 5, además de tener otras personas contratadas y demás. Pero resulta que yo dejo de ir a trabajar porque no me apetece. ¿Qué tienen que hacer el resto de mis socios? Porque al final son socios y socias, ¿no? Para echarme, comprarme mi participación. ¿Vale? ¿Cuánto vale mi participación? Lo que yo diga. Aquí no hay nada escrito, aquí no hay un acuerdo, no hay unas normas, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, en este caso, yo puedo decir que mi participación vale 1.000, pero puedo decir que mi participación vale 3.000, o puedo incluso vender mi participación fuera, si mis compañeros y mis compañeras no quieren comprarla. En el caso de las cooperativas, si nos encontramos con el mismo problema, hay, como bien decías, unos estatutos. En esos estatutos, por ejemplo, una de las obligaciones como trabajador y trabajadora es ir a trabajar. Con lo cual, si yo no voy a trabajar, se puede abrir un expediente a nivel dentro de la cooperativa y puede incluso llegar a una expulsión. Y cuando hay esa expulsión, yo tengo derecho a llevarme mi capital social. Que mi capital social son esos 1.000 euros que yo puse para ser socia. Claro. Esos 1.000 euros, quiero decir, se me abre ese expediente, pues, en este caso, se me devuelve mi capital social y ya está. No me gusta mucho el ejemplo, pero es como si como si firmásemos el contrato antes de casarnos, ¿vale? Es decir, en las cooperativas pactamos qué es lo que puede pasar y podemos cambiarlo, como tú bien decías, que no está escrito en piedra, pero pactamos qué es lo que puede pasar o si hay un conflicto, cómo vamos a resolverlo. Claro. En otros modelos empresariales eso no pasa. Con lo cual, cuando tenemos un problema, generamos el problema mucho más grande, ¿vale? En las cooperativas todos esos caminos están más o menos por lo menos abiertos y se sabe cara dónde o cómo tendríamos que resolverlo. Que también existen conflictos, igual que en otros modelos empresariales, pero sí es cierto que tenemos pues, esas herramientas para resolver esos conflictos. Y en los otros modelos empresariales no existen esas herramientas. Entonces, como no existen esas herramientas, muchas veces lo que nos encontramos es con una dificultad muy grande que puede dar a que esa empresa desaparezca realmente. Eso estoy, vamos, muy de acuerdo contigo. Ese reglamento, ¿no? Que a veces parece, ¿no? Te pones como en las malas, ¿no? Pero también en las buenas, quiero decir, es un reglamento que existe ahí que en caso de que eso suceda, que ojalá que no lleguemos en el momento de que alguien decide no ir a trabajar nunca más, ¿no? A la cooperativa, ¿no? Pero que en caso de que eso pase por la razón que pudiera suceder, ¿no? Pues que existe un mecanismo en el que son unos mecanismos para que todo el mundo esté protegido y también esa persona tampoco, quiero decir, también tiene su derecho de, aunque sea expulsada, tiene sus derechos también, ¿no? Quiero decir que todo el mundo está protegido. Es bueno, pues como en la sociedad también existen leyes, pues de manera interna, pues también para garantizar el equilibrio y que todo el mundo esté bien y a gusto. Y hemos hablado de trabajo, de decisiones, pero claro, si hablamos de trabajo, ahí entra la seguridad social. ¿Qué pasa con la seguridad social? Pues la seguridad social, nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que pues estar dentro de la seguridad social, pero la peculiaridad es que podemos escoger si estamos en el régimen general o si estamos en el régimen de personas autónomas. Pero es una elección, quiero decir, que es obligatorio estar dado de alta en la seguridad social. Y lo que nos permite, en este caso la legislación, es escoger si queremos estar dados de alta bajo el régimen general, ¿vale? O bajo el régimen de personas autónomas.
Dependiendo de cuál escojamos, tenemos que pagar o una cotización que está ligada a nuestro anticipo societario, a nuestra nómina, digámoslo así, ¿vale? En el caso del régimen general, y ahí nos cubrirían, tendríamos los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona por cuenta ajena, ¿vale? Y si queremos pues escoger el modelo de cotización por personas, en este caso por el régimen de personas autónomas, ¿vale? En ese caso también tendríamos los mismos derechos y obligaciones pues en el régimen general de personas autónomas. En cualquier caso, los dos, digamos que es un modelo de elección y que este modelo además lo podemos cambiar cada 5 años. Sí. ¿Qué es lo que suele suceder o qué es lo que está pasando ahora, por lo menos en Galicia y bajo nuestra experiencia? Cuando arranca un proyecto, es cierto que ahora mismo tenemos la tarifa plana, la tarifa de personas autónomas. Ya si estamos en un ayuntamiento más pequeño, incluso esa tarifa plana es más beneficiosa, ¿vale? Incluso se sustenta más en el tiempo. Y lo que suele pasar es que normalmente los proyectos suelen arrancar en el régimen de seguridad social de personas autónomas, porque es más económico, ¿vale? Y porque abarata los costes en un primer momento, ¿vale? Ayuda al emprendedor o a la emprendedora, al grupo de personas que están montando esa cooperativa pues a montar. Después lo que suele pasar es que al cabo de los 5 o 10 años, ya os digo, cada 5 años se podría cambiar, los 5 o 10 años, pues se suele cambiar para el régimen general, porque es cierto que a día de hoy el régimen general tiene más coberturas que el régimen de personas autónomas. Pero simplemente es una elección de cómo queremos pagar nuestra seguridad social, no hay más diferencia. Es cierto que muchas veces esto también cuesta entenderlo, porque no es que soy autónoma, no. Tú pagas tu seguridad social, el régimen de autónomos, pero realmente es una elección que podemos hacer como cooperativistas de trabajo, pero no eres autónoma por estar pagando. Porque tú no tienes que tener, o sea, para poder ser autónoma de verdad, entre comillas, así entendido como lo que entendemos de personas autónomas, tienes que tener el alta en las actividades económicas. Y si tú no la tienes, no lo eres. O sea, que tú puedes serlo y además tener actividad, o sea, que porque tú aparte facturas con tu DNI, pero tampoco, que se puede hacer y todo es posible, pero en principio la mayoría de la gente no lo hace, porque para eso tiene la cooperativa. Efectivamente, realmente, por ejemplo, quien está de alta en el IAE, quien presenta sus declaraciones de impuestos, quien presenta las trimestrales de IRPF y de IVA, es la cooperativa, porque es la empresa. ¿Vale? Nosotros simplemente elegimos, y creo que esto es importante, simplemente elegimos pagar la cotización de los trabajadores y las trabajadoras a través del régimen general de autónomos o del régimen general. Pero es una elección de pago de seguridad social. No es que tú seas asimilada a una persona autónoma. De hecho, no lo eres. Tú no estás dada de alta en actividades económicas, ni tienes obligación de hacer trimestres, ni tienes obligación de hacer... De hecho, cuando vamos a hacer la declaración de la renta, ahora que estamos en el periodo de hacer la declaración de la renta, la cooperativa emite un certificado de retenciones igual que sería el de otra empresa, donde tú estás trabajando por cuenta ajena, ¿no? Y tú haces tu declaración de la renta de la misma forma. Por ejemplo, nosotras, es Abeluria quien paga esa seguridad social de autónomos. Entonces, para nosotros es un rendimiento en especie, ¿vale? Porque nosotros estamos en el régimen de autónomas, es un rendimiento en especie y entonces así aparece reflejado en esa retención en ese certificado de retenciones de IRPF para hacer nuestra declaración de la renta. Tanto es así que una de las diferencias, ¿no?, que también existe entre una persona que es autónoma y ya está, es que en caso de que las cosas fueran mal, responde con todos sus bienes personales, ¿no? Y cuando tú estás en una sociedad, como es la sociedad cooperativa, tú respondes en caso de que fueran las cosas mal, la cooperativa tiene la obligación de responder, por supuesto, pero tú como persona respondes por tu capital social. Y eso es una diferencia. Eso da mucha seguridad. De hecho, aquí permíteme hacer una reflexión con lo que serían las comunidades de bienes y las SAT. Vale. En las comunidades de bienes y en las SAT pasa exactamente las sociedades agrarias de transformación. Pasa lo que tú estabas indicando. Esas personas responden con todo su patrimonio. O en el caso de la SAT, del patrimonio de las personas a nivel individual o de las empresas que formen parte de esa SAT, ¿vale? Y en el caso de las comunidades de bienes son autónomos que se juntan y
y que respondan con todo su patrimonio presente y futuro, ¿vale? Y si están casados en gananciales, con el de sus parejas. O sea, eso creo que también es importante verlo, ¿vale? En el caso de las cooperativas, nuestra responsabilidad, si no hay alzamiento de bienes, delitos, es decir, si obramos bien, ¿vale? Nuestra responsabilidad es nuestro capital social, es la responsabilidad o sea, es el capital que nosotros aportamos. Si yo aporté 3.000 euros, mi responsabilidad es de 3.000 euros, con lo cual, si hay algún tipo de problemas porque el negocio no va bien, porque pues la idea que teníamos no funciona al 100% o lo que sea, la responsabilidad, lo que pueden reclamar los acreedores, es solo hasta el capital social de la cooperativa, que estará formado por mis 3.000 euros y los 3.000 euros de cada una de las dos personas socias. Y con referencia al capital social, permíteme también un pequeño inciso, que también hay muchas dudas al respecto. En el caso de las cooperativas, el capital social se puede usar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el capital social no está en una cuenta ahí parado. De hecho, normalmente lo que suele pasar es que nosotros para ir a notaría a constituir la cooperativa tenemos que tener ya el capital social ingresado en la cuenta de la cooperativa. Lo primero que se paga con ese capital social es la notaría, es la propia notaría. Efectivamente. Digo, porque hay otras sociedades donde ese capital pues sí que aparece o que sí que está parado en una cuenta o porque así porque así lo mandan las normas, ¿no? En el caso de las cooperativas, ese capital es circulante, es decir, forma parte de la vida económica de la cooperativa. Y después también, para formar parte de ese capital social, podemos capitalizar el desempleo, es decir, que si nos encontramos en situación de desempleo y estamos cobrando una prestación para aportar, o si queremos montar nuestra cooperativa o entrar en otra ya que está constituida, pues podríamos solicitar la capitalización de desempleo y podríamos aportar ese desempleo como capital social. Una cosa, yo por ejemplo lo hice así, hice capitalización del desempleo y sirvió de ese capital. La verdad es que, bueno, en esta conversación hemos hablado de muchas cosas, personas que son socias, que son trabajadoras, remuneración, que no es una cosa gratuita por amor al arte, como se suele decir, hay seguridad social. Bueno, básicamente, ¿no? Tiene todos los beneficios, entre comillas, de trabajar por cuenta ajena respecto a que tú tienes tu trabajo, tienes tu seguridad social, tienes tu protección como persona trabajadora, pero con el beneficio también de ser socia, en el que tú tomas tus decisiones dentro de la cooperativa. Y eso hoy en día también es una cosa que se valora muchísimo también, esa libertad, ¿no? Por eso mucha gente se anima a ser autónoma y está genial, pero existen otras fórmulas también, si te gusta tener tu idea de emprendimiento, que es la cooperativa, con el que además pues, sé que tienen más beneficios, es más beneficioso. Sobre todo para mí, por una parte. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, ya hace años que venimos haciendo esta reflexión, pero para mí el gran hándicap que tiene una persona autónoma es que es ella sola, para todo. Es decir, es ella sola para trabajar, aunque puede tener otras personas contratadas, pero no se puede permitir el lujo, y entiéndeme lo de lujo como una ironía, de estar de baja, de coger unas vacaciones, de desconectar de la empresa, ¿vale? Porque ella es la empresa, en el caso de las personas autónomas. Eres una para todo. Para todo, justo. En el caso del emprendimiento colectivo, en este caso bajo la fórmula cooperativa, todas esas responsabilidades están compartidas. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite tomar las decisiones, es cierto que pueden ser un poco más lentas, porque una persona sola toma las decisiones más rápido que más, pero también esas decisiones son compartidas, con lo cual, para lo bueno y para lo malo, o acertamos o nos equivocamos todas juntas, ¿vale? Y eso también, en cuanto a la carga emocional, a la carga mental, relaja mucho, ¿vale? O sea, y después que nos podemos permitir el lujo de cuestiones como estar de baja, tener hijos e hijas, poder estar de vacaciones. Es cierto que muchas veces pues no desconectas de todo, pero ¿quién desconecta de su modelo de su empresa, ¿vale? O sea, o de su familia al 100%. Es difícil, efectivamente. Pero sí es cierto que esa responsabilidad es compartida, con lo cual en un proyecto de vida y a largo plazo yo me decantaría, me da igual, y ya aquí ya digo, me da igual casi cualquier fórmula, ¿vale? Pero por un emprendimiento colectivo, porque es carrera de fondo. El emprendimiento individual es una carrera, para mí es una carrera de más corto recorrido y con unas cargas tanto personales como emocionales mucho más elevadas que lo que es el emprendimiento colectivo. Luego, yo siempre creo que es más difícil crecer.
no pensando en el crecer como ese mercado capitalista que lo que quieres es crecer, crecer, sino que llega un momento en el que crecer es simplemente poder tener vida personal, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues puedo ser capaz de delegar, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y con eso ya, ¿no? Hoy en día es un lujo ya también delegar. O con evolucionar como un proyecto de vida, porque tú nunca Sí. vas a saber, ya no digo, o sea, ya no digo planificar, ¿vale? Pero sí que pueden pasar miles de... Bueno, lo vimos con la pandemia, yo creo que la pandemia vino Sí, para jolín. agitar el avispero, ¿sabes? Les pueden pasar mil cosas en la vida, entonces espero que no más pandemias, ya nos tocó vivir la No, que no, no, ya vivimos, está. ya espera, ya está, pero sí que podemos, pues no sé, querer irnos de vacaciones, querer cogernos un tiempo, podemos tener una enfermedad, existen muchas circunstancias, muchas situaciones Sin diferentes duda. que la cooperativa va a ser mucho más flexible que una persona que es autónoma, que tiene un emprendimiento individual, única exclusivamente, o que recae sobre él o sobre ella la mayoría del trabajo. Y con tantos proyectos que nos decías que al principio, ¿no? Además de cooperativismo y demás, ¿tenéis algunas herramientas o puedes recomendarnos herramientas que puedan ser útiles de vuestros proyectos para las personas jóvenes, emprendedores y emprendedoras que nos escuchan? Vale, mira, pues yo te recomendaría dos cosas. Primero, te Vale. comentabas antes que nos siguieran en redes, en la página web. En nuestra página web, abeluria.coop, de cooperativa, tienen acceso a todas nuestras redes sociales. ¿Vale? Todos los meses hacemos unas entrevistas a distintas figuras de la economía social. Normalmente son gallegas, pero bueno, también va a haber alguna persona de fuera. De hecho, el año pasado presentamos, por ejemplo, el Olimpe y demás. Y ahí, en esas entrevistas, que son el social, ¿vale? En esas entrevistas sí que pueden escuchar, pues, de distintos ámbitos. Una de las últimas tuvo que ver, por ejemplo, con la energía, ¿vale? Con las cooperativas energéticas. Justo. Y después también en nuestra página web tenemos algunos recursos de proyectos que ya vamos haciendo, como por ejemplo hicimos o participamos en la elaboración de una guía para hacer planes de igualdad en cooperativas o en pequeñas entidades de economía social. Lo hicimos con la Universidad de Santiago y también ese tipo de recursos también pueden acceder a él dentro de nuestra página web, por lo cual recomiendo a todo el mundo que accedan a nuestra web y ahí podrán encontrar distintos recursos que pueden ser de su interés. Estupendo, pues muchísimas gracias, tomamos notas sin duda. Y te hago un par de preguntas para despedirnos, enfocadas sobre todo a las personas que nos puedan estar escuchando. ¿Por qué crees que una persona joven debería emprender bajo fórmulas de economía social y solidaria, como por ejemplo las cooperativas? Yo creo que por tres razones, si me permites. La primera, creo que somos una forma de organización que está mucho más acorde que las rigideces que tienen otras formas de organización empresariales, con lo cual seguramente estaremos más en sintonía o estarán más en sintonía, se sentirán más a gusto a la hora de pertenecer o de formar una entidad más flexible que una más rígida, como pueden ser las SLs o otras entidades. Después, es barato emprender en economía social, eso también tengo que decirlo, es una cuestión de... Es muy barato, si es una persona joven y es menor de 30 años, estábamos hablando antes, tú puedes testar el modelo de negocio sin prácticamente, insisto, haciendo las cosas bien, sin prácticamente tener... tener responsabilidades, es decir, con un capital social de 300 euros, una cooperativa juvenil puede ponerse en marcha, podemos testar ese modelo de negocio, podemos ver si esa idea que yo tengo es viable en el mercado y sin tener mucho coste. Básicamente es un coste de tiempo, de dedicarle tiempo a ese proyecto. Y después, porque a mayores, ya por último, estamos contribuyendo a generar otro paradigma económico, otra economía diferente. Está muy bien o puede valernos, puede haber gente que crea que puede valer la economía de maximización de beneficios, pero ¿a costa de qué? A costa de empeorar el medio ambiente, a costa de empeorar las relaciones laborales, a costa de muchas cosas que no queremos o que pretendemos que no sean así. Si queremos generar un nuevo paradigma económico y social, tiene que ser bajo fórmulas de economía social, es que no hay otra, o sea, no hay otra. O si no, que inventémonos otras fórmulas, pero es que realmente no existe otro modelo, no existe otro modelo. Y este modelo ya existe, ya está puesto en marcha y está testado. Sí.
justo, justo. Que ese también es otra de las cuestiones que muchas veces me preguntan, ¿qué opinas de esta nueva fórmula que es la economía? No, la economía social no es nueva, lo No, no. comentaba antes. Existimos desde el siglo XIX, o sea, es un modelo que está muy testado y además que nos hermana a nivel mundial. Estamos hablando de que existen millones de personas bajo fórmula cooperativa en todo el mundo y está presente en prácticamente todos los países, con lo cual tampoco no estamos hablando de nada extraño, aunque aquí sea poco conocido. Efectivamente. Por eso siempre dentro de jóvenes animamos, tenemos personas que vienen internacionales, presentamos proyectos internacionales Erasmus Plus, porque aunque dices, ay, yo no conozco a nadie, a lo mejor, ¿no? Imagínate que a lo mejor no conoces a nadie. Bueno, a lo mejor súper cerquita de ti no conoces a nadie, pero echa un vistazo al mundo y ya verás como hay un montón de gente, ¿no? O si miramos en Europa, que es lo que tenemos más cerca, pues ya verás como sí que hay un montón de gente. ¿Y qué consejos le darías a una persona joven del medio rural que desea emprender? Yo, lo primero, que se tome su tiempo de reflexión al principio, lo que hablábamos antes, Mm. ¿vale? Creo que es muy importante permitirnos ese espacio de reflexión. Sé que la sociedad toma decisiones ya y toma las decisiones ahora, pero permitámonos ese espacio de reflexión. Creo que es muy importante tomar esa primera reflexión al principio, sobre todo, ¿vale? Y después cuando esté constituida también. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Abeluria siempre buscamos unos huequitos cada X tiempo, bien sea cada mes o cada mes no solemos hacerlo, pero cada 3 meses o así, esos espacios de reflexión para pensar tanto en la cooperativa como nosotras dentro de la cooperativa. Creo que la reflexión es importante. Y después que se dejen acompañar. Existen muchísimos recursos a lo largo, bien sea a nivel del Estado, seguro que en Extremadura también, en Galicia también existen recursos para poder acompañarte en ese proceso. Caminemos acompañados para llegar lejos, ¿no? Ese proverbio. Pues hagámoslo acompañados tanto en nuestro proyecto de emprendimiento como acompañar a ese proyecto de emprendimiento desde fuera. Entonces existen proyectos o existen herramientas como puede ser el Olimpia Emprende, que las aprovechen. Son gratuitas además en la mayor parte de ellas y que van a facilitar el trabajo. Por ejemplo, en el Olimpia, una de las actividades que más suele gustar es esos tours de emprendimiento, Sí. cuando ponemos en contacto a personas que ya están trabajando o que ya formaron su cooperativa, ¿vale? Con este grupo que está queriendo poner en marcha su Claro. proyecto. ¿Por qué? Porque le cuenta, mira, yo haría esto así, o hice esto así, así, y no funcionó, y hice esto de esta. Esas redes, esa experiencia que tienen otras Sí. personas, ayuda muchísimo en los proyectos, sobre todo cuando están naciendo. Pues sí, sin duda, el estar conectados y conectadas es una cosa que funciona y ayuda muchísimo. Jolín, nos ha contado un montón de cosas interesantes. Tomamos nota de todos los consejos, la información que nos has compartido y te agradecemos muchísimo que hayas compartido tanta información tan significativa. Una última pregunta, ya nos has contado un poco, pero ¿dónde podemos encontraros? ¿En vuestra página web, en redes, no? Sí, a ver, tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram, ¿vale? Pero yo os diría, para no deciros cada una de nuestras direcciones, entrar en nuestra página web, abeluria.coop, de cooperativa, es decir, con 2 O's, ¿vale? Y ahí podéis acceder a toda la información y también tenéis los enlaces directamente a nuestras redes sociales. Cualquier cosa también podéis, bueno, en la página web está nuestro correo electrónico, si ya tenéis una duda más en concreto, si queréis ya trasladarnos así. Si no, quedamos a vuestra disposición por todos los medios que se pueda, bueno, que están ahí en nuestra página web. Pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotras por esta iniciativa, por poner en marcha Jóvenes con 2 S y por contar con Abeluria en este caso. Ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Llegamos al final de este webinar titulado Introducción a las cooperativas de trabajo que se enmarca en el programa Jóvenes de Guazocop para el fomento de la economía social y solidaria en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo al ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Les recuerdo que esta nueva edición de 2022 viene cargada de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el año, tanto presenciales como virtuales, por lo que les propongo que si no quieren perderse ninguna, estén atentos y atentos a la página web del proyecto jóvenes con 2s.org y a las redes sociales tanto del proyecto como de Guazocop. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.